Muy buenas a todos, mi nombre es Gustavo García y el día de hoy vengo a enseñarles la simulación de una pieza en SolidWorks. En primer lugar, a ver por aquí el renderizado de la pieza, tenemos de primero, porque el resto del video lo vamos a estar viendo dentro del propio SolidWorks y podemos ver eh, la pieza, está compuesta eh, por acero aleado, es el material que utilizamos para la pieza, eh, que podemos apreciar de mejor manera. Y en primer lugar, para realizar un análisis estático es necesario seleccionar las sujeciones que va a tener esta pieza. En este caso, colocamos que esta de acá iba a ser una geometría fija, los agujeros iban a tener una geometría fija, de modo que similar a el movimiento que puede tener, por ejemplo, movimiento en la sujeción que puede otorgarle un tornillo junto con una tuerca a esta pieza. Bueno, que para eso son los agujeros. Y en segundo lugar, fue necesario colocarle una metría de rodillo para evitar que la pieza subiera hacia arriba o hacia abajo. Ya con esto teníamos listas las soluciones. Por lo tanto, el siguiente paso era seleccionar la fuerza. Se nos pide que utilicemos una fuerza de 70.000 newtons. ¿Por dónde la colocamos? Por este eje de acá. ¿Por qué? Se supone que por acá van a pasar unos ejes y va a haber una pieza que haga tope en esta parte. Por ese motivo, se selecciona que la fuerza vaya por acá. Ya teniendo todo eso listo, se hace un mallado, hicimos una malla, eh, era más fina, pero tampoco era gruesa. Y ya con todo eso listo, procedemos a realizar la simulación y obtenemos los siguientes resultados. En primer lugar, con respecto a las tensiones, vemos que la pieza está bastante grave, recibiendo unas tensiones que son excesivamente altas. Y bueno, es una pieza que de construirse no estaría apta para estas condiciones. Podemos ver que hay puntos en los que bueno, en primer lugar, empecemos analizando un poco con los colores. Por aquí tenemos el límite elástico de nuestra pieza, que es de 620 megapascales, un valor esperado para los aceros, ya que es más o menos el límite elástico que ellos suelen tener. Eh, por otro lado, los esfuerzos que tenemos son muy superiores en muchas zonas. Por ejemplo, aquí, en esta esquina, tenemos unos esfuerzos que alcanzan los 3.805 megapascales. Me atrevo a decir que ningún acero te puede aguantar eso en condiciones normales. Tendría que ser ya algún tipo de acero especial, pero los aceros corrientes no soportan esa clase de esfuerzo. Por otro lado, bueno, por acá tenemos unos esfuerzos bastante bajos de 0,8 megapascal, no llega a un megapascal. La pieza aguanta sin ningún problema. Pero en estas zonas se puede apreciar que los esfuerzos son muchísimo más altos. Y eso es esperarse. En esta zona tenemos un concentrador de esfuerzo al tener un ángulo de 90 grados. Cambia de sección. Lo que se recomienda aquí, para reducir un poco este problema, sería hacer unos redondeos y hacer que estos ángulos no sean tan pronunciados, sino que haya una curvatura, la cual haga que cambios de sección sean más pronunciados y por ende los esfuerzos se reduzcan. Es lo que se recomendaría en estos casos. En segundo lugar, vamos a ver los desplazamientos de la pieza. Como se puede esperar, en la zona que está más alejada, los desplazamientos son mayores. También habrían eh, por acá, la pieza se aleja un poco más. Recordemos que ya está fijada por aquí abajo, por lo tanto, esperarse que en la zona que está más alejada del punto de fijación, el desplazamiento sea mayor, nada nuevo, llegando a los 0,7 milímetros, que, bueno, dependiendo de la aplicación de la pieza, podemos hablar de que es algo admisible o algo totalmente inadmisible. Eh, Me atrevo a decir que es un desplazamiento bastante elevado. Respecto a las deformaciones unitarias, tenemos valores de 0,011 nuevamente, los mayores en los concentrados de esfuerzo. Ya es algo que mencionamos anteriormente, esto nos representa un problema en nuestras piezas. Finalmente, vamos a revisar el factor de seguridad. Típicamente se espera un valor el cual sea mayor a 1 para poder decir que nuestra pieza es segura. Pero podemos ver que tenemos valores de 0,163. Esta pieza falla sin ningún tipo de duda. Por otro lado, hay zonas que tienen demasiado material, se pueden llegar a ser un poco más pequeñas, como puede ser esta. Vamos a ver que tenemos un
de seguridad máximo de 727. O sea, es algo excesivo. Ninguna pieza se diseña originalmente con un factor de seguridad tan alto. Por lo tanto, es algo que hay que revisar. Hay que revisar todo este diseño desde cero. Típicamente se busca un factor de seguridad, el cual sea mayor a 1.5 o a 2 normalmente, pero hay piezas, dependiendo de sus aplicaciones, que pueden tener valor, factor de seguridad de hasta 8, 6, 10, dependiendo de la pieza. Pero en este caso estamos hablando de algo excesivo. Por una parte la pieza va a fallar y por otra parte la pieza ni se va a inmutar de que tiene un esfuerzo. Eh, Nuevamente, como era de esperarse, en el concentrador de esfuerzo es donde el factor de seguridad es mínimo. Vamos a ver aquí una distribución de los factores de seguridad según el color. Vemos zonas que fallan excesivamente. Y vamos a ver ahora nuevamente, por decir, ok, análisis estático 2. En este segundo análisis estático duplicamos las cargas. Por lo tanto, es de esperar que si ya la pieza anteriormente fallaba, ahora va a fallar de una forma mucho peor. Revisar las tensiones. Vamos a ver que la máxima alcanza los 8000 megapascales, que la mínima alcanza eh, 1 megapascal. Nuestro límite elástico sigue siendo el de 620. Si recordamos anteriormente nuestras tensiones, nuestras tensiones eran de 0,8 y 3805 megapascales. Como podemos ver, aumentó en el doble prácticamente. De hecho, un poco más del doble. Eh, Volviendo a los desplazamientos, estamos hablando ya de un desplazamiento de 1 milímetro. Esto es algo excesivo. O sea, 1 milímetro puede parecer poco, pero cuando estamos hablando de piezas que requieren un cierto grado de precisión, es muchísimo. Más en este caso, al deformarse, probablemente el eje que atraviesa esta parte de acá eh, vaya a chocar, a haber un desgaste en esta pieza. No se recomienda construirla de esta manera. Las deformaciones unitarias, nuevamente, el doble de lo que teníamos en la pieza anterior, era de esperarse al duplicar la fuerza. Y en cuanto al factor de seguridad, tenemos un mínimo de 0,074 y un máximo de 3, que bueno, fue el que yo coloqué en esta escala como máximo. Eh, la pieza no es segura, la pieza falla. Hay que revisar todo. Y recomendaciones, en primer lugar, eliminar sus ángulos de 90 grados que hay ahí por medio de redondeo. Reducir un poco a lo mejor la altura de la base de esta pieza, me parece que es excesivo para lo que se tiene. Y básicamente eso. Vamos a revisar el material. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.